Vamos a revisar lo referente a los elementos persuasivos que pueden o no estar presentes en los alimentos preenvasados. En el numeral 414 bis establece que la etiqueta de los productos preenvasados que no contengan los sellos o leyendas precautorias pueden declararlo únicamente de forma escrita. Hay que aclararlo. Este producto no contiene sellos ni leyendas. Esto es para justificar que no va a haber ningún sello ni leyenda en la parte superior derecha del producto, pero estamos evidenciando que no se nos olvidó, que no es una omisión, que ya lo analicé, no se hizo acreedor a ningún sello y por lo tanto hay que declararlo con esta frase. Y por lo tanto no debe utilizar ningún elemento gráfico o descriptivo que haga alusión a estos sellos. Esta leyenda debe de ser colocada en la superficie de información de nuestro producto y su tipografía debe de ser del tamaño igual o menor al tamaño mínimo cuantitativo del contenido neto de acuerdo con lo que establece la NOM 030. Eso no cambia, eso se mantiene presente. Ahora bien, en el requisito 415 establece que aquellos productos preenvasados que ostenten un sello o más sellos de advertencia o bien la leyenda de edulcorantes o cafeína no deben incluir en la etiqueta ni personajes infantiles, ni animaciones, dibujos animados, imágenes de celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos como juegos visuales, espaciales o descargas digitales, que estén dirigidos a niños de tal manera que los inciten o promuevan, fomenten el consumo de estos productos y que la compra o elección de los productos con exceso de nutrimentos sea de manera controlada. De la misma forma, estos productos que ostenten uno o más sellos de advertencia o la leyenda de edulcorantes no deben de hacer referencia en la etiqueta a ningún elemento ajeno al mismo, con las mismas finalidades de atraer a los niños. Por lo tanto, se debe de vigilar exactamente qué es lo que se va a colocar en los empaques de tal manera que no se pueda presumir una situación de engaño al consumidor o que ahí exista una pequeña trampita para seguir atrayendo a los niños con nuestro empaque. Eso es lo que ahorita se está vigilando, que visualmente no haya algo que sea atractivo para los niños si es que el producto tiene exceso de algún nutrimento crítico. Por lo tanto, es muy probable que si nuestros productos no ostentan ningún sello de advertencia o ninguna leyenda de advertencia, es muy probable que sí pueda mantener el elemento persuasivo, ya que no representa ningún riesgo para el niño que consuma estos productos y por lo tanto puede mantener estos elementos persuasivos. Esto también hay que ver qué va a pasar a partir del mes de septiembre, que es donde van a salir las nuevas disposiciones de los indicadores, qué es lo que va a representar o qué es lo que va a describir respecto a esta situación. En cuanto a la denominación del producto preenvasado, vamos a ver que la norma establece lo siguiente en el numeral 4.2.1. La denominación del producto preenvasado debe aparecer en negrillas dentro de la superficie principal de exhibición de la etiqueta, en línea paralela a la base como se encuentra diseñado el producto. Y se debe vigilar que se mantenga el cumplimiento con las disposiciones de denominación contenidas en la norma oficial mexicana que corresponda al tipo de producto que se está preenvasando. Es muy importante que también se vigile que junto a la denominación pueden adicionarse palabras o frases necesarias, de tal manera que se evite que se piense que estamos tratando de engañar al consumidor o que se induzca al error con respecto a la naturaleza del producto. Y por lo tanto, es muy importante que se pueda incluir el tipo de medio de cobertura, la forma de presentación o su condición,
el caso de que haya sido objeto de algún tratamiento, se puede indicar el nombre de este, con excepción de aquellos que de acuerdo con las situaciones reglamentarias sean de carácter obligatorio. Estos elementos forman parte de la denominación del producto preenvasado y deben describirse de forma conjunta, con un tamaño igual o mayor al del dato cuantitativo del contenido neto, con la misma proporción tipográfica, de tal manera que sean igualmente visibles en la etiqueta y cumplir con lo establecido en este numeral de la norma NOM 051, pero también con base en lo establecido en la NOM 030. En el caso de aquellos productos que son de imitación, la denominación aparecerá en la parte superior izquierda de la superficie principal de exhibición y se debe colocar la palabra imitación al principio en mayúsculas y con negritas en fondo claro. En un tamaño del doble al resto de la denominación, tal como lo vemos en esta imagen. Tiene que ir en el lado superior izquierdo. Así como es importante que estos productos que no cuentan con denominación de origen contengan la palabra imitación, los productos que sí cuentan con la denominación de origen no pueden ostentar la palabra imitación. ¿De acuerdo? Para el nombre de una denominación de producto preenvasado se debe de usar el siguiente orden de prioridades. Como primero, tenemos el nombre de uso común, por ejemplo, arroz, frijoles, leche, crema, etc. La descripción de acuerdo con las características básicas de su composición y su naturaleza, o bien la descripción con respecto a la norma internacional del Codex Alimentarius en su caso. También se debe considerar que aquellos productos que son de imitación no deben de ostentar o hacer uso de las palabras como tipo, estilo o algún término que identifique que es similar a otro producto en su etiqueta. Vamos a revisar lo relacionado con la lista de ingredientes. Todo producto que haya sido preenvasado para su venta individual debe contar con una lista de ingredientes, excepto cuando se trate de aquellos productos que tienen un solo ingrediente o bien, más bien, y que no incluye ningún aditivo, ningún tipo de aditivo, solamente se refiere al ingrediente único y estos quedan exentos de tener una lista de ingredientes. En el caso de los ingredientes que tengan o que estén compuestos, estos deben declararse como tal en la lista de ingredientes y deben de ir acompañados inmediatamente entre paréntesis de sus componentes, de sus ingredientes, por orden decreciente de proporciones con respecto a la masa. Cuando un ingrediente compuesto constituya menos del 5% del producto preenvasado, no será necesario desglosar los ingredientes que lo conforman. Esto así lo determina el requisito 42213 de la norma 051, salvo los aditivos alimentarios que desempeñen una función tecnológica en el producto terminado. Aunque sean menor al 5%, si desempeñan una función tecnológica, es muy importante que se declare. También en el caso de aditivos o ingredientes que se asocien a reacciones alérgicas, aunque sean menores al 5%, deben de ser declarados en la lista de los ingredientes. La lista de ingredientes debe incluir aquellos ingredientes compuestos, como ya lo vimos, perfectamente desglosados entre paréntesis y de acuerdo a su proporción.
Debe de agregar también o debe de incluir el agua añadida, los azúcares, productos que causan hipersensibilidad, intolerancia o alergia y también aquellos aditivos que pueda contener el producto terminado. Como ya lo vimos, el agua añadida es muy importante que aparezca en la lista de los ingredientes por orden de predominio, excepto cuando el agua añadida forme parte de un ingrediente compuesto. Por ejemplo, el jarabe o el caldo empleados y declarado como tal en la lista, y la que se utilice en los procesos de cocción y reconstitución. Este tipo de agua no se debe declarar en la lista de ingredientes. Tampoco es necesario declarar el agua u otros ingredientes que se evaporan durante la fabricación. Para declarar los azúcares añadidos en la lista de ingredientes, se debe considerar lo siguiente. Primero, que deben de estar agrupados anteponiendo las palabras azúcares añadidos y entre paréntesis se debe de colocar la lista de las denominaciones específicas de todos los azúcares libres que estén presentes en el producto preenvasado, excepto aquellos que formen parte de un ingrediente compuesto en caso de que exista. También se debe considerar el orden cuantitativo decreciente masa por masa, según corresponda a la suma de todos los azúcares agrupados que ya vimos en el inciso anterior. Cuando existan ingredientes compuestos en los que formen parte varios azúcares añadidos, estos también deben agruparse dentro del mismo inciso, ¿de acuerdo? Conforme a lo que ya vimos en la agrupación anterior y al orden cuantitativo decreciente. En el caso de todos los ingredientes o aditivos que puedan causar hipersensibilidad, alguna intolerancia o alergia, de acuerdo con los requisitos legales correspondientes, deben de declararse de una manera obligatoria. En este caso siempre debemos declarar cereales que contienen gluten, excepto los jarabes de glucosa a base de trigo, por ejemplo, la maltodextrina a base de trigo, jarabes de glucosa a base de cebada, etc. También es muy importante que siempre se declare el huevo, sus productos o sus derivados, aquellos crustáceos y sus productos, el pescado y sus productos, excepto cuando se trata de gelatina de pescado utilizada como soporte de vitaminas o preparados carotenoides. También cuando se trata de moluscos, cacahuates y sus productos, soya y sus productos, excepto cuando sea aceite y grasa de soya totalmente refinada, tocoferoles naturales, etc. Aquí hay una lista, esto está tal cual lo describe el requisito 4223 de la norma, y es muy importante que ustedes identifiquen si cuentan con algún producto que pueda causar hipersensibilidad. Siempre debe declararse. También, por ejemplo, productos a base de leche o sus derivados, incluyendo la lactosa. También debemos declarar aquellas nueces de árboles y sus productos derivados como las almendras, las nueces, las avellanas, las pecanas, la nuez de Brasil, nuez de la India, castañas, nuez de macadamia, etc. Y cuando se trate también de sulfito en concentraciones de 10 miligramos por cada kilogramo o más. Todos estos ingredientes deben declararse de manera obligatoria. Cuando el alimento sea un ingrediente que puede causar hipersensibilidad, alergia, o contenga alguno de estos elementos, los alergenos deberán declararse al final de la lista de los ingredientes y deberá de considerarse que deben estar en negrita con igual o mayor tamaño que las letras de los ingredientes generales. Se debe de anteponer la palabra contiene, y si el ingrediente es un derivado que contiene albúmina, caseína o gluten,
deben rotularse declarando su origen, como lo vemos en el siguiente ejemplo. Si durante el proceso de fabricación existiera la posibilidad de contaminación del producto, debemos de incluir al final de la lista de los ingredientes la siguiente frase: puede contener, con letra negrilla, de igual o mayor tamaño a las letras de los ingredientes generales, y indicando que se trata de un producto alergeno o algún riesgo de puede contener. Para el caso de aquellos aditivos que se utilicen durante la producción de estos productos, debemos de utilizar el nombre común o en su defecto algún sinónimo establecido en algún acuerdo. Las enzimas y saborizantes, saboreadores o aromatizantes deben ser declarados como denominaciones genéricas, más bien pueden ser declarados como denominaciones genéricas, excepto cuando se trata de cafeína, la cual debe de ser declarada de forma específica, y ya vimos que hay una leyenda que debe ostentar el producto si es que el producto contiene cafeína. Los saboreadores, saborizantes o aromatizantes pueden estar calificados con los términos de natural, idéntico al natural o artificial, o con una combinación de los mismos según corresponda a la naturaleza de los productos. Hasta aquí terminamos de revisar lo correspondiente a la lista de ingredientes. Es muy importante que ustedes analicen todos los componentes de su producto y verifiquen que se encuentren en la lista de ingredientes y en el orden y proporción que ya hemos hablado y que establece la norma. Aquellos productos que estén preenvasados y que estén bajo la observancia de una norma oficial mexicana deben de exhibir la contraseña oficial cuando así lo determine su correspondiente norma oficial mexicana, ¿de acuerdo? Aquella norma que regule su denominación es la que nos va a establecer si debe de exhibir o no la contraseña oficial. O también, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que actualmente se denomina la Ley de Infraestructura de la Calidad, lo que se hará considerando lo establecido en el numeral 4283, que lo vamos a revisar en un ratito más, donde nos dice qué hacer en caso de que requiera ostentar la contraseña oficial. Y también de acuerdo con lo establecido en la norma NOM 106 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, emitida en 2017. Para aquellos productos que estén preenvasados y su presentación individual indique la leyenda de no etiquetado para su venta individual o alguna leyenda similar y que requiera usar la contraseña oficial en términos de lo que ya comentamos hace un ratito, esta la debe de hacer únicamente en el empaque múltiple o colectivo. En el caso de los productos preenvasados que ostenten la contraseña oficial, debe de incluir, ya sea debajo o a un lado de la contraseña oficial, los 3 dígitos correspondientes a la clave o código de esta norma específica para la denominación del producto que se va a preenvasar. Y debe de realizarse con la misma proporción y tipografía. Aquí les pongo un ejemplo, sin embargo hay que estar pendientes de si existen lineamientos específicos que nos digan proporciones específicas. En este caso la 051 no los contiene. Hay que vigilar que no me aplique. Si yo voy a colocar la contraseña oficial en uno de mis productos, hay que vigilar
que no exista un lineamiento específico, porque hasta ahorita solamente dice que debe ser la misma proporción y tipografía. En cuanto a las instrucciones para el uso, la etiqueta de nuestro producto debe contener las instrucciones cuando sean necesarias, por ejemplo, instrucciones sobre el modo de empleo, incluido si es que el producto se reconstituye, de tal manera que se asegure el correcto uso de nuestro producto preenvasado. También, de acuerdo con la naturaleza de nuestro producto, la etiqueta puede contener cualquier otra información o representación gráfica que sea de importancia para el producto y puede ser de manera escrita, de manera impresa o gráfica, siempre que no se contradiga con algún requisito obligatorio que estipule la norma oficial mexicana que regula al producto en cuestión. Cuando el producto aplique o emplee designaciones de calidad, estas deben de colocarse de una manera que sea de fácil comprensión para el consumidor, evitando que se malinterprete, se tenga alguna equivocación o se presuma que fue engañosa de alguna manera para los consumidores finales. Y en la etiqueta también puede presentarse cualquier información o representación gráfica que indique que el envase contiene el producto, que el envase que contiene el producto preenvasado no afecta al ambiente y evitando que el consumidor lo considere como falso o equivocado. Bien, ahora sí, ya terminamos de revisar todo lo que debe de llevar el etiquetado de nuestro producto. Vámonos ya a lo específico relacionado con la expresión o con el establecimiento del etiquetado nutrimental.